La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? En el programa La Cafetera de Radio Cable. En una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia. Ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares de todos los principales. La Cafetera de radiocable.com. Dirige Fernando Berlín. He pagado esta multa 2 veces. La primera abonando lo que Hacienda me pidió con efecto retroactivo por hacer algo que no era ilegal en su tiempo, y la pago ahora por segunda vez. Aquí. Ahora. Consciente de que la inocencia no vale de nada ante esta jauría. Vamos a ver, yo creo que este gobierno empezó a hacer aguas hace ya unos días. Yo fui el primero que cuando me preguntaron el miércoles pasado sobre este gobierno dije constructivamente que les deseaba lo mejor. Porque más allá del interés partidista, si un gobierno que no sea de mi partido acierta, acertará para todos los españoles. Fue unas declaraciones que luego pues extrañaron incluso con algún compañero. Sí. 3 cuestiones mucho más importantes para mí que el tema de Maxim Huerta son las concesiones que se empezaron a anunciar ya el jueves y el viernes pasado. La primera, un posible acercamiento de presos etarras. La segunda, las cesiones o la contemporización con el secesionismo en Cataluña. Los posibles traslados y las ubicaciones será en función del perfil de cada persona. Nos vamos a adaptar a las necesidades de cada persona. Y por tanto, obviamente tenemos varios grupos de personas. Tenemos a las familias con hijos que vengan. Tenemos a las madres solas con hijos que vengan, a las mujeres embarazadas, que irán al sistema de protección que tenemos de mujeres. Tenemos a los niños y niñas no acompañados, que irán al sistema de protección de menores. Hay que condenar las cosas que hace el gobierno italiano contraviniendo el derecho internacional, desde luego. Pero van a venir más acuarios. Y cuando vengan más acuarios, ¿qué haremos? ¿Vamos a seguir así? Por lo tanto, es muy importante decirle al Consejo Europeo a finales de junio que sí, desbloqueen la reforma de Dublín, que pongan en marcha vías seguras de entrada, que terminen con el blindaje de las fronteras. Buenos días, cafetera, bienvenidos una mañana más a este programa en tiempos complejos, convulsos, tan difíciles de explicar y que, bueno, por lo menos, eso sí, nos empujan a vivir todos en un gran abrazo cafetero, saliendo de las profundidades de Sherwood, allí donde se encuentran los proscritos. Muy buenos días a todas, en especial a quienes se están incorporando a esta hora en directo a la cafetera, al programa. Son numerosas personas que hacen de Focus Group, de CIS particular con el que tomamos la temperatura a la ciudadanía. Elena BG, Javi, Will Wise, buscadora de estrellas, Los Gatos, Mercedes, buenos días Mercedes, buscadora, Olga, Sbroker, Hortens, Dalayenator, SCT, Arturo, Rubén, Mar, Cherja, Comodín, bueno, un montón de gente que se... Rodrigo, buenos días, Ángel, Los Gatos, de la R, Dani... Y a quienes damos las gracias y pedimos que también nos ayuden en el análisis hoy de la actualidad, para lo que sabéis hay numerosos mecanismos. 627-002-002 es el WhatsApp del programa donde podéis dejar vuestros mensajes de audio
y vuestras notas de audio y con un pequeño titular para que podamos enfocar el tema, ordenar los mensajes y también un hashtag hoy, almohadilla, la cafetera Maxim Puerta. Almohadilla, la cafetera Maxim Puerta es el gran tema, el tema del que todo el mundo habla y hoy está en las portadas de todos los periódicos y tendremos la oportunidad ahora de comentarlo, aunque queremos poner el foco hoy especialmente en un asunto que nos parece francamente trascendental. España aceptó la acogida de más de 600 personas, refugiados que buscaban ayuda internacional en el mar, y sabéis que esto, para empezar, ha sido aplaudido en Europa después de la desidia mostrada por el gobierno italiano, que impidió que pudieran desembarcar en su país. Pero, claro, mucho aplauso en Europa, pero mucho mirar para otro lado cuando se trata de gestionar esta situación tan extraordinariamente delicada que se está viviendo en el Mediterráneo y que no está más que asomando la patita ahora cuando comienza la campaña de primavera-verano. Así que vamos a hablar de eso, pero ha habido un gran debate en el Europarlamento y ayer escuchamos a Ernest Urtasun con una posición, lo acabáis de escuchar en la apertura del programa, con una posición muy contundente, y como nos ha gustado mucho su discurso y nos ha gustado mucho la mirada que ha trasladado a la Unión Europea, pues le vamos a pedir que nos explique exactamente cuál es el marco en el que nos estamos manejando. María.es, María Navarro, muy buenos días. Muy buenos días. Hace mucho tiempo, pensaba yo hace un momento, que no nos hablas de la cuestión expatriada, que por cierto, tenemos que llamar a Marea Granate, porque una de las promesas políticas que se han colocado sobre la mesa es resolver de una vez el voto rogado. No tenemos muchas expectativas de que eso vaya a pasar de verdad, porque ha sido la gran carta en la manga de los partidos políticos para intentar gestionar el voto extranjero de forma tramposa, pero es verdad que ha habido algún pronunciamiento en los últimos días que han invitado a cambiarlo y, bueno, nos gustará hablar con la Marea Granate, pero hace mucho tiempo que no nos hablas de tu hermana, que no nos dices nada de Yasmín, de su estancia en el extranjero, porque está a punto de volver. Las dos hermanas se reencontrarán en el aeropuerto. Ese gran abrazo sonando música de fondo, clarines, clarinetes y violines. No somos de los que vamos con pancarta. Sí, seguro que esta vez sí. ¿Te crees? Sí, ¿No sí, te sí, crees? volverá como muchos otros. De hecho, nos contaba que en Reino Unido, especialmente después de lo del Brexit, hay gente que se ha animado ya a poner fecha a su retorno a España. Y el otro día me hablaron de una iniciativa también muy interesante que están realizando. Es una plataforma para, digamos, ayudar desde España también y desde el extranjero a personas que quieran volver a España, y entonces hacer como unas redes de conexión para poder encontrar trabajo, para tener ciertas facilidades para su retorno a España. Está muy interesante. Cuando vuelve una expatriada a nuestro país, cuando vuelve un expatriado, España entera la debe abrazar. Bueno, dice, mira, Marta Viñas dice, yo no vuelvo, pero están proponiendo por aquí que, dice Rodrigo Martínez, hay que hacer un Periscope del reencuentro, el Periscope cafetero. Las dos hermanas abrazándose, atravesando las fronteras. Sí, no me quiero ni imaginar ese reencuentro en el aeropuerto, va a ser mítico, pero esa relación que os une es tan estrecha, tan amorosa. Sí. Está muy bien, debe ser retransmitida por Periscope, estoy de acuerdo con Rodrigo. Bueno, luego hablaremos Luego hablaremos de la vida de María. Luego hablamos de la vida de María, que nos gusta mucho poner sobre la mesa. Y ya sabéis que mañana tenemos una película para comentar en el Videoforum. La película es Amanece que no es poco, que además tuviste anoche y que te gustó. Sí, es una película irónica, satírica, una comedia, pero inteligente, una comedia brillante, y la comentaremos mañana en el programa. Así que, pero ya podéis ir haciéndonos llegar vuestras notas de audio. Esto es lo que hay en la cafetera, esto es lo que tenemos sobre la mesa. Y antes de seguir y que pasemos a las portadas, dejadme simplemente hacer una pequeña anotación. La próxima semana no habrá programa. La próxima semana, de lunes a viernes. Esto es una cosa que me podéis achacar a mí, que merezco ser fustigado, pero es un descanso necesitado. Lo necesitaba, llevo mucho tiempo planificando y simplemente es una semana de descanso. No tiene ninguna consideración personal, no es ninguna cuestión médica, es una cuestión de descansar, de poder poner un poco de freno. Ha sido unos días muy, 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 muy intensos y de vez en cuando hay que parar.
vamos a ir organizándonos también para ver si en estas cosas que suceden, no sucede mucho. Pues es verdad que no hemos tenido muchos descansos, hemos tenido también muchos viajes este año, hemos tenido muchos y programas especiales con la moción de censura que hemos prolongado en tiempo. Bueno, todo esto provoca mucho cansancio y mucho agotamiento psicológico, añadido más al trabajo habitual de la tele, etcétera, etcétera. Pero digo que nos tenemos que organizar, además lo dice, a ver si se queda María a los mandos. El día que organicemos la cuestión tecnológica, haremos es un compromiso adquirido, el día que tú quieras, Mary. Yo me marcho y cuando me marcho te quedas tú a los mandos, tú sabrás lo que haces. No, estamos trabajando en ello, o sea, nos tomamos en serio esa petición. Bueno. Esto es La Cafetera, si lo estás escuchando eres La Resistencia, no estás sola. Vamos a analizar un poco qué es lo que cuentan las portadas de todo este periplo por el que ha pasado Maxim Huerta, el recién estrenado y recién cesado ministro de Cultura español. Si estás escuchando esto, no estás sola. Sigue con nosotras aquí. Ya dice Wild Wise, dice, esta temporada está siendo muy dura. Es verdad que está siendo intensísima. Ya estábamos acostumbrados a que la actualidad política nos iba sobrepasando y unas noticias iban solapando a otras, pero es verdad que en los últimos tiempos vivimos una secuencia de noticias tan intensa. Esto tiene que ver con la sociedad televisiva que estamos viviendo también, con la sociedad hiperinformada, donde los acontecimientos se precipitan a gran velocidad y unos van solapando a otros, van desapareciendo de la actualidad, y eso en términos de trabajo en esta profesión es de una intensidad brutal, porque nunca tienes tiempo para sentarte a reflexionar un poco sobre lo que ocurre, a desplazar un poquito, a levantar un poquito el foco y mirar desde la distancia. Siempre estás respondiendo de forma inmediata a lo que está ocurriendo. Hace una semana teníamos una moción de censura, hace una semana teníamos nuevos nombramientos de ministros, algo que históricamente ocurrían en procesos de tiempo muchísimo más dilatados. Te daba tiempo a reflexionar, a observar a cada uno de los perfiles, tal. En solo una semana, el primero de los ministros ha sido cesado por una cuestión relacionada con Hacienda, con un fraude a la seguridad, a Hacienda, un fraude que sabéis que acabó en los tribunales a petición del propio Maxim Huerta, que lo llevó a los tribunales, intentó recurrirlo, lo perdió, y esto ha desembocado, como era una historia que no contó al presidente del gobierno antes de su nombramiento, ha desembocado en una auténtica tormenta política que se ha llevado por delante al ministro de Cultura. Y ahora veréis las interpretaciones de los medios. El periódico El País, en su portada, el ministro de Cultura cae por defraudar a Hacienda. Maxim Huerta dimite tras 7 días en el cargo al conocerse que en 2014 fue condenado por crear una sociedad para reducir el pago de impuestos. José Guirao será el nuevo ministro de Cultura. El exdirector del Museo Reina Sofía toma el relevo tras la renuncia. Y aquí se abren numerosas cuestiones, más allá del caso de Maxim Huerta. ¿Por qué ahora sí José Guirao y no lo fue antes? Que es la pregunta que nos hacemos algunos. Un perfil como José Guirao, muy acostumbrado a la gestión de los presupuestos, a gestión cultural, es un buen perfil para un ministro. Pero sucedió la elección de Maxim Huerta. Era quizá lo más colorista de todo el gobierno, que fue presentado en forma secuenciada en solamente unos pocos días. Había nombramientos que fueron muy aplaudidos, el caso de Pedro Duque, por ejemplo. El de Maxim Huerta siempre estuvo colocado bajo el foco. Bueno, esto dice el periódico El País. ¿Quién ha tenido mucha suerte con toda esta gran tormenta política que se ha vivido? Pues el señor Urdangarín, que ayer tuvo que recoger en el juzgado, al salir de la audiencia de Palma, tuvo que recoger la orden de entrada a prisión. El juez da 5 días a Urdangarín para entrar en prisión. Todavía puede pedir el indulto o el amparo al Constitucional, pero no es probable que esquive la cárcel, dice el periódico El País, que sí lo lleva a su fotografía de portada, pero bueno, disfruta, se ve hoy bien abrazado por unos titulares que colocan el foco en otro asunto, en el asunto de Maxim Huerta. En el ABC, en la portada, Sánchez fulmina al ministro de Cultura por defraudar a Hacienda. Maxim Huerta deja el cargo por actuar de mala fe, dice entre comillas del periódico ABC, al utilizar una sociedad instrumental para ahorrarse 200.000 euros en impuestos. El ministro más breve de la democracia se presenta como una víctima de la jauría que quiere dinamitar el proyecto de Pedro Sánchez, dice el periódico ABC. En el periódico El Mundo, Maxim, ministro mínimo, dimite tras 6 días en la cartera de Cultura porque la inocencia no vale nada ante la jauría, dice el titular en la portada, uno de los destacados de la portada.
Dice que Huerta quiso seguir, que Sánchez trató de evitar su caída, pero que los dirigentes del PSOE terminaron disuadiéndolo. Y además, fotografía de portada también para Iñaki Urdangarín, últimos días en libertad. Dice el periódico El Mundo, sale de la audiencia de Palma, donde acudió ayer para que el tribunal del caso Nos le comunicase la orden de ingreso en prisión para cumplir la condena de 5 años y 10 meses por corrupción que le impuso el Supremo el pasado martes, dice el periódico El Mundo, con esa imagen de portada, Urdangarín saliendo de la audiencia de Palma con la carta en la mano. Y muchos nos preguntamos cuánto tiempo pasará en la cárcel, le veremos entrar, en qué tipo de módulos, en qué tipo de prisión. Dice el periódico La Razón, Sánchez fulmina a Huerta para salvar la imagen de su gobierno. El ministro de Cultura se convierte en el más breve de la democracia. Moncloa intentó mantenerle en el cargo, pero cedió a la presión interna. No podemos dilapidar la gestión del Aquarius, dijeron algunos de los ministros, que, por cierto, hoy se cuenta el proceso en algunos periódicos, porque en general ha sido aplaudida la reacción con una cierta velocidad. Ha sido el cese más fulminante que se ha conocido en este país, más de un ministro. Y dicen que fueron los propios ministros los que presionaron y dijeron que no podían, en fin, que era difícilmente compatible ya con semejante tsunami poder mantenerse en el cargo. La fotografía de portada en La Razón para un Maxim Huerta ayer en la rueda de prensa, cabizbajo, mientras que hay también otra polémica, bueno, pues que tiene al país muy atento, la cuestión futbolística. Nuevo entrenador de la selección española, Fernando Hierro, ayer durante el entrenamiento en la ciudad rusa. Y Hierro asume el peso del escudo. Rubiales desconcierta al planeta del fútbol y expulsa a Lopetegui a 24 horas del debut de España en el Mundial. Y cuando haya una noticia de carácter futbolístico, pues ya sabéis que hay una gran atención, pero en este caso difícilmente podía competir con semejante tsunami informativo. Así que esto es lo que nos encontramos hoy en las portadas de los periódicos impresos. Y ayer, en efecto, Maxim Huerta, con ese discurso, dimitió tras 7 días de ministro. He pagado esta multa 2 veces. La primera, abonando lo que Hacienda me pidió con efecto retroactivo por hacer algo que no era ilegal en su tiempo, y la pago ahora por segunda vez. Aquí. Ahora. Consciente de que la inocencia no vale de nada ante esta jauría. Para defender aquello, es muy importante estar aquí ahora. Y para defender aquello que amas, a veces hay que retirarse. Y eso hago. Porque yo amo la cultura y por eso me retiro. Y hay momentos en los que uno tiene que retirarse y yo amo mucho la cultura. Me voy con la misma humildad, os lo aseguro, con la que llegué aquí hace 7 días. Me voy, y lo tengo que decir, agradecido por los apoyos que he tenido, por la confianza que el presidente me mostró. Ha habido mucho debate en torno a si utilizó este giro de en aquel momento no era ilegal, esto ha cambiado. Bueno, lo que es cierto es que es una infracción, no es un delito. Y claro, tratar de equiparar esto, porque además él acudió a los tribunales de motu propio porque no estaba de acuerdo con la interpretación de Hacienda, trató de defenderla y Hacienda no le dio la razón y los tribunales no le dieron la razón y pagó lo que le habían dicho. Es verdad que no es fraude fiscal, es una sentencia contra una liquidación tributaria tras la inspección de Hacienda. Y en esto hay actores, escritores, artistas, abogados, cientos de profesionales independientes, que de una manera u otra, pero es una infracción, no es un delito. Claro, tratar de equiparar esto a la Gürtel, pues, hombre, es una cuestión diferente. Es una cuestión diferente. Dicho lo cual, trató de no pagar los impuestos que tenía que haber pagado en el IRPF. Así que, con todo esto, hay una gran polémica sobre la mesa, pero dice la izquierda española, experta en cortinas de humo para tapar escándalos de la derecha o de la Casa Real. Dice Maramelíes, Pepe Legu, dice, estoy de acuerdo con que dimita, pero la caverna atacó equiparando lo que no es un delito fiscal ni penal con todo lo que hemos visto en estos años que sí lo han sido. Así que se produce una gran nebulosa con todo este asunto de por medio. Bueno, más allá de la polémica, de la que hemos estado hablando durante horas, la reacción, el cese, fue bien acogido en general, se dijo con una cierta rapidez y hemos visto, por ejemplo, palabras como las de Pablo Casado, Partido Popular.
decía, hay otras cuestiones que me parecen más importantes que la cuestión del ministro. Vamos a ver, yo creo que este gobierno empezó a hacer aguas hace ya unos días. Yo fui el primero que cuando me preguntaron el miércoles pasado sobre este gobierno dije constructivamente que les deseaba lo mejor, porque más allá del interés partidista, si un gobierno que no sea de mi partido acierta, acertará para todos los españoles. Fue unas declaraciones que luego pues extrañaron incluso con algún compañero. Sí. 3 cuestiones mucho más importantes para mí que el tema de Maxim Huerta son las concesiones que se empezaron a anunciar ya el jueves y el viernes pasado. La primera, un posible acercamiento de presos de Tarras. La segunda, las cesiones o la contemporización con el secesionismo en Cataluña. Y la tercera, abrir en canal la Constitución para contentar a los populistas. Eso dijo Pablo Casado en la COPE ayer. Bueno, mientras tanto, sabéis, un debate en torno a dónde sitúa la sociedad ahora y sobre todo cuáles son las exigencias para ser ministro y cómo algo así no fue detectado cuando fue nombrado, como algo así, dado que presuponemos que tuvo horas para reflexionar sobre la oferta que le haría Pedro Sánchez de convertirse en ministro o no, y uno allí tiene que valorar, en primer lugar, ¿estoy cualificado o no para una cosa tan seria, la gran gestión de los presupuestos de los ciudadanos? ¿Estoy cualificado o no para hacerla? En segundo lugar, ¿puedo beneficiar o dañar al proyecto político, al proyecto social, al país? ¿Tengo algo que hagan incompatible un cargo como es un cargo público, es un cargo con muchísima expectación y es un cargo que además debe ser modélico? Lo digo porque había muchas críticas. Claro que es aceptable, para eso está la justicia, para acudir cuando uno no está de acuerdo con las condiciones y si te da la razón, te la da, y si no te la da, pues no te la da. Pero ¿puede permitirse eso un ministro de España, alguien a quien le presuponemos que tiene que tener no solamente la clarividencia para saber en qué territorios puede jugar, sino también una persona que tiene que ser modélica en su comportamiento? Bueno, pues todo esto es el debate que está hoy sobre la mesa. Y mientras tanto, una gran expectativa en torno a la llegada de el Aquarius. Mónica Oltra presentó ayer cuáles van a ser las ubicaciones de las personas que lleguen en el barco. Nosotros teníamos algo de preocupación, ya le preguntamos aquí a Mónica Oltra cuando hablamos con ella ayer si podíamos esperar que no fueran reubicados en los CIE, porque miedo nos da que de pronto España reciba con los brazos abiertos a un montón de refugiados y terminen en un CIE. Mónica Oltra, ¿lo descarto? ¿Esta sociedad va a acoger o vamos a enviar a los CIE a quienes acojamos? Bueno, en principio nosotros entendemos, y esto también es algo que vamos a estudiar, que muchas de esas personas están en situación de pedir asilo. También, obviamente, los niños y niñas no acompañados, que primeras informaciones apuntan que son más de 100 niños y niñas que vienen sin padres y madres, y por tanto tenemos la obligación por la Convención la Convención Internacional de Derechos del Niño a acogerlos. Entonces, en principio irán a instalaciones de protección y este es, bueno, lo que en este momento con la información que tenemos, este es el plan, ¿no? Eso decía Mónica Oltra, que ayer, como digo, explicó cuáles iban a ser las ubicaciones en función de los perfiles que llegan en ese barco. Los posibles traslados y las ubicaciones será en función del perfil de cada persona. Nos vamos a adaptar a las necesidades de cada persona. Y, por tanto, obviamente tenemos varios grupos de personas. Tenemos a las familias con hijos que vengan. Tenemos a las madres solas con hijos que vengan, o a las mujeres embarazadas, que irán al sistema de protección que tenemos de mujeres. Tenemos a los niños y niñas no acompañados, que irán al sistema de protección de menores. Y luego tenemos el resto de población que, en función de sus necesidades, pueden tener necesidad de ser trasladados a un centro hospitalario o directamente ya a un recurso que se les vaya a asignar. Así que, bueno, una gran espera en esa travesía de la que vamos conociendo pinceladas, con más de 600 personas repartidas en diversos barcos que están dirigiéndose al puerto de Valencia. Y ayer en el Europarlamento vivimos en la Comisión Europea un debate en materia de inmigración en el que Ernest Urtasun, con quien hablaremos ahora en unos minutos, llamó a la Comisión Europea a actuar en materia de inmigración, a no dejar que la situación se enquiste, porque tenemos una crisis a las puertas ahora cuando comience el verano. Y cuidado, porque además, ¿qué va a pasar si llegan más barcos? El propio Ernest Urtasun se lo preguntó a la Comisión Europea. Está muy bien
esto de aplaudir los actos de generosidad de un gobierno como el español que se desmarca de la inmoralidad cometida por el gobierno italiano. Pero pueden llegar más barcos y tendremos que estar a la altura. Barcelona, en 3 años, 11.000 refugiados atendidos ante la indiferencia completa del gobierno español. Por lo tanto, también sabemos en España lo que es tener un gobierno totalmente indiferente y contrario a las políticas de acogida. Pero la pregunta aquí que hay que hacer es, ¿hay que condenar las cosas que hace el gobierno italiano contraviniendo el derecho internacional? Desde luego. Pero van a venir más Aquarius. Y cuando vengan más Aquarius, ¿qué haremos? ¿Vamos a seguir así? Por lo tanto, es muy importante decirle al Consejo Europeo a finales de junio que sí, desbloqueen la reforma de Dublín, que pongan en marcha vías seguras de entrada, que terminen con el blindaje de las fronteras y, sobre todo, que pongan en marcha una política de salvamento en el Mediterráneo. Muchas gracias. En la naturaleza del hombre está que seamos buenos los unos con los otros, que nos hagamos felices y nos ayudemos a prosperar. El ser humano es así. El odio no es intrínseco a nosotros. El mundo es muy grande y todas y cada una de las personas tienen cabida en él. Aquí todos deberíamos ser iguales. Criaturas libres y hermosas, sostenidas por una tierra rica. Una tierra que tiene capacidad suficiente para alimentar a toda su población. Pero no lo hace. La codicia nos ha perdido. El materialismo nos ha cegado y nos ha empujado a la ignominia. O lo que es peor, a la indiferencia. Pusimos la investigación y el desarrollo al servicio de nuestro bienestar. Pero nos equivocamos en la manera de hacerlo. Cuanto más tuvimos, más quisimos, relegando al olvido a la parte más importante de nosotros, nuestra humanidad. Más que riqueza necesitamos sentimientos, más que progreso, solidaridad y amor. Si nos olvidamos de lo que somos, el futuro estará perdido. Vosotros tenéis el poder para cambiar las cosas. Vosotros tenéis el poder para acabar con un sistema que ahoga, exprime, desespera y mata. A los que me estéis escuchando os lo digo. La felicidad es posible. La vida es posible. No escuchéis esa voz que dice, poco puedo hacer. Porque muchos pocos es mucho. Y juntos podemos construir un mundo nuevo. Un mundo mejor donde hombres, mujeres y niños puedan comportarse y desarrollarse como hombres, mujeres y niños. Luchemos por una vida digna donde nadie pase hambre, donde no exista la miseria. Ciudadanos, en nombre de la razón, unámonos contra la delirante injusticia del hambre. Bueno, pues ha sido muy aplaudido, os decía, el discurso ayer, la intervención ayer de Ernest Urtasun en el Pleno sobre Aquarius. Ernest Urtasun, muy buenos días. Hola, buenos días. He visto muchos elogios porque te dirigiste de una forma muy contundente a la comisión. ¿Y qué era lo que pretendías? ¿Qué era lo que tratabas de decirles? Bueno, a ver, toda esta crisis de refugiados ha sido un auténtico desastre, ¿no? Entonces ahora encima hemos entrado en una especie de juego de acusaciones mutuas entre el gobierno italiano y el resto de gobiernos, lo cual ofrece un escenario esperpéntico, ¿no? Refugiados ahogándose en el mar y países de bronca entre ellos, cuando efectivamente ahora en Italia tenemos un gobierno totalmente xenófobo con el ministro Salvini, pero ni Francia ni España ni nadie tampoco hasta ahora estamos en condiciones de dar lecciones a nadie porque hemos sido totalmente insolidarios, ¿no? Por lo tanto, yo lo que trataba de decir ayer era, bueno, uno, hay que condenar evidentemente las acciones del gobierno Salvini de no abrir un puerto seguro a un barco que está en dificultades, cosa que es ilegal desde el punto de vista del derecho internacional, pero también decir que aquí la responsabilidad es de todos, ¿no? Y bueno, ahora estamos muy contentos con el cambio de gobierno y que parece que hay un cambio en España en relación a esta política, pero es que venimos de donde venimos, que es que no hemos querido acoger nada en los últimos años cuando gobernaba el PP, ¿no? Y entonces yo creo que ayer también valía la pena decirlo esto en el Pleno, ¿no? Había mucha desidia y lo comprobamos también con este mismo asunto. Ayer estaba vacío el Pleno. Esto es normal porque las imágenes son demoledoras. No parece haber mucho interés. Bueno, yo ahí, la única cosa que eso tiene más que ver con el funcionamiento que tiene el Parlamento Europeo que con una desidia con el tema. Pensad que ayer
Este ha sido uno de los debates más importantes de esta semana, y había bastantes diputados ayer, tengo que decir. Lo que pasa es que el Pleno es enorme, hay 750 escaños, y el funcionamiento que tiene el Parlamento Europeo es que mientras hay Pleno, hay reuniones de comisiones parlamentarias, negociaciones de directivas y reglamentos. Entonces, hombre, hay mucho diputado jeta que no aparece porque es un jeta. Evidentemente, pues como en todos lados, hay gente que no hace su trabajo, ¿no? Pero es verdad que muchos diputados probablemente estaban obligados a ir a otro sitio porque tenían otras responsabilidades, ¿no? Esa imagen del pleno vacío que es habitual, que duele a los ojos, duele a la vista, pero es más un problema de cómo está organizado el funcionamiento del Parlamento que no realmente de desidia generalizada. Creo que tiene más que ver con esto, ¿no? A pesar de que, bueno, desde luego me hubiera gustado ver más diputados ayer, claro. Lo que vimos fue mucha contundencia en tu postura, pero en general, ¿cuál es la posición del resto de los parlamentarios? ¿Qué imagen se percibe allí o cuál es la posición compartida? A ver, hay una batalla crucial en estos momentos que es intentar cambiar lo que se llama el sistema de Dublín, ¿vale? El sistema de Dublín es el sistema europeo de acogida de refugiados. Este sistema tiene una norma totalmente contraproducente que establece que el país donde llega el refugiado, ese país es el que tiene que encargarse de la gestión del refugiado, ¿vale? Esto ha generado muchísimas tensiones con Italia, con Grecia, en los países donde ha sido el primer punto de llegada de los refugiados. Entonces, sí, por lo menos hay un consenso en el Parlamento y de hecho lo hemos votado y estamos pendientes de que los gobiernos lo desbloqueen, de que hay que cambiar esto, ¿eh? Es decir, que lo que hay que ir es a un sistema paneuropeo en el cual todos los países de la Unión Europea se hagan responsables de la acogida de refugiados, sea donde sea la llegada primera de estos refugiados, ¿no? Esto hace consenso aquí, ¿no? Y ayer yo creo que una de las cosas que salió más fue esta idea de decir, bueno, desbloqueen la reforma del sistema de Dublín porque esto es una catástrofe. Y luego otra cosa que yo creo que también a lo largo de estos años ha sido bastante unánime y que los gobiernos no nos han hecho ni caso, es la idea de establecer un mecanismo de salvamento marítimo en el Mediterráneo para que no se ahogue nadie, ¿no? No tener que dejar solas a las ONGs y encima criminalizarlas haciendo este trabajo, ¿no? Porque claro, ¿qué pasa? Es verdad, por ejemplo, ayer los italianos estaban como muy enfurecidos porque dicen que se les ha dejado solos en toda esta cuestión. Es verdad que Italia tuvo en marcha durante muchos años una operación de salvamento marítimo que la puso en marcha Italia. Italia la canceló, supuestamente por falta de fondos, pero nosotros reclamábamos que esa misión la hiciera la Unión Europea. Todos los países pusieran fondos, pusieran medios, pusieran barcos para rescatar gente, ¿no? Y hasta ahora, pues los gobiernos se negaron a hacer eso, ¿no? Y yo creo que hay que recuperar esa idea, ¿no? O sea, la solidaridad con los refugiados y también una política de refugiados compartida de todos los europeos es hacer un programa de rescate marítimo juntos, ¿no? Y esto ayer lo volvimos a insistir mucho otra vez, ¿no? Y bueno, estamos con la pelea con todas estas cosas, pero es verdad que estamos en una espiral de egoísmos de todos los gobiernos, que quien más lo paga al final son los pobres refugiados, niños, mujeres que están en esa situación tan terrible, ¿no? Y no hay reproches a España, porque los que hemos escuchado han sido muy sutiles, pero es verdad que aquí hay un incumplimiento flagrante de los compromisos adquiridos. Bueno, yo ayer en mi intervención lo quise decir, porque es verdad que, claro, ayer nosotros salimos muy duros contra Italia. Y entonces, bueno, algún diputado italiano se sintió ofendido porque decía, bueno, ¿y cuánto nos habéis ayudado en esta crisis, ¿no? Entonces yo, aparte de ser muy duro con Italia, yo en mi intervención también quise decir, y somos perfectamente conscientes que hay muchos países que son tan responsables porque se han lavado las manos. Las famosas cuotas que teníamos que cumplir, recordáis que teníamos que acoger 17.000 refugiados y que no hemos acogido apenas unos pocos miles, eran refugiados que tenían que venir precisamente de Italia y de Grecia, porque están hacinados en campos después de las masivas llegadas que hubo allí, y la idea de esas cuotas era que refugiados que estaban en Italia y en Grecia se repartieran solidariamente hacia otros países. Y España, el anterior gobierno del PP, pues fue totalmente insolidario con esto, porque no quiso cumplir esa cuota, ¿no? Por lo tanto, yo creo que ayer también valía la pena decir esto, ¿no? Bueno, tenemos un ministro fascista del Interior en Italia en estos momentos, pero la insolidaridad y la responsabilidad es de todos, ¿no? De todas maneras,
Yo creo que el gesto del nuevo gobierno Pedro Sánchez ha sido un gesto, la verdad, muy valiente, muy comprometido. Creo que se ha recibido bien por parte de muchos diputados que les preocupa este tema. Y ahora lo que es importante es que ese cambio de gobierno no solo se traduzca en que ahora vamos a coger el acuario, sino que vayamos más allá, ¿no? Que vayamos a Bruselas a reclamar pues esa reforma de Dublín, esa operación de salvamento marítimo. Me gustaría ver este nuevo gobierno activo en todos esos frentes, ¿no? Más allá de este gesto de coger el acuario, que creo que todos hemos celebrado. Lo que pasa es que da la impresión de que todas las decisiones se van como posponiendo las soluciones, ¿no? Que siempre se mira hacia el futuro. Tenemos que hacer, pues, es verdad que hay algunas demandas necesarias, lo dicen las propias ONGs, un corredor seguro, un paso seguro, pero claro, ahora llega el verano y tenemos aquí un enorme problema. Tú planteabas, decías, ¿qué va a pasar con el siguiente barco? Porque va a haber más barcos y eso es un hecho. Sí. No, en verano siempre hay más intentos, porque viene el buen tiempo y las mafias lo aprovechan y es el momento en el que se sale, ¿no? Y bueno, nosotros es lo que siempre hemos dicho, ¿no? Que era imprescindible, lo íbamos diciendo desde hace muchísimo tiempo, es imprescindible tener los medios por parte de los europeos, que los tenemos en el Mediterráneo, para evitar que la gente se ahogue. Y es verdad que es desesperante, porque siempre estamos, cuando hablamos de refugiados desde hace 3 años, pidiendo que se realice, que esperemos que en un futuro lejano se pueda poner en marcha no sé qué, pero las cosas siempre se bloquean. Pero es verdad que hay que saber y entender por qué las cosas se han bloqueado, ¿no? Y es que, bueno, por ejemplo, este tipo de decisiones, por ejemplo, esta de poner en marcha un sistema de rescate público en la Unión Europea, se toman en el marco del Consejo Europeo, que es donde se reúnen los gobiernos, cada gobierno expresa su posición y se toma una decisión. En el caso del salvamento marítimo, yo me acuerdo perfectamente del ministro Fernández Díaz diciendo que esto no se podía hacer porque esto generaba un efecto llamada, que si poníamos barcos a rescatar gente en el Mediterráneo, pues iban a salir más desde Libia porque se iban a aprovechar de ello, lo cual es totalmente falso, porque no hay tal efecto llamada, lo que hay es efecto expulsión, porque estos países, esta gente sale de sus países corriendo, ¿no? Entonces, bueno, hay que saber que España durante mucho tiempo ha ido a Bruselas a bloquear, por ejemplo, que pudiera haber una operación de rescate marítimo en el Mediterráneo. Entonces, y a mí me gustaría que el nuevo ministro del Interior ahora vaya a Bruselas a defender otra cosa y a ver si somos capaces, el nuevo gobierno español con otros países, de desbloquear, por ejemplo, este asunto, ¿no? Igual que la reforma del sistema de Dublín que os explicaba antes, ¿no? Bueno, vamos a ver si con el cambio de gobierno en España ahora podemos hacer alguna aportación un poco más distinta a lo que hemos hecho hasta ahora, que ha sido una vergüenza. ¿Y qué expectativas? Porque, claro, ¿cuánto tiempo se necesita para cambiar algo, el procedimiento? Es un poco a lo que me refería es que, claro, vemos cómo se van postergando las grandes decisiones, pero mientras sigue muriendo muchísima gente. No, totalmente. Y aquí vamos uno a veces tiene la sensación de estar en el Parlamento Europeo con el tema de refugiados, dándose cabezazos o hablándole a la nada, porque los gobiernos no reaccionan. Hay una cumbre en junio, a finales de junio, en la cual hay 2 grandes temas encima de la mesa, ¿no? Una cumbre de jefes de Estado y de Gobierno, donde Pedro Sánchez va a tener que ir, y habrá 2 grandes temas sobre la mesa. La reforma del euro, que eso es otra historia que también nos trae de cabeza, y el tema de la migración y el refugio, ¿no? Y entonces, bueno, mira, una cosa muy concreta de la cual podríamos salir en la cumbre del mes de junio es que desbloquearan la reforma de Dublín y que realmente podamos pensar que esa norma que os contaba antes pueda ser cambiada, ¿no? Entonces hay que poner un poco de presión. Entonces, bueno, a mí me gustaría que el gobierno de Pedro Sánchez se manifestara ya enseguida públicamente diciendo sí, en junio vamos a ir con estas posiciones al Consejo de forma muy clara a demostrar que la posición de España ha cambiado. La posición de España en otras reuniones del Consejo ya ha cambiado, ¿eh? Por ejemplo, Teresa Rivero ya ha tenido reuniones del Consejo y en la renovación de la Directiva de Energías Renovables el cambio de posición de España es radical, ¿no? Pues me gustaría que también hubiera un cambio radical de posición de España en esta cuestión en la cumbre de junio. Vamos a ver qué sale de ahí y vamos a ver qué papel puede jugar España ahora. Pues Ernest Urtasun, muchísimas gracias como siempre, Ernest, y mucha suerte. Gracias a vosotros, un fuerte abrazo. Fuerte, cuídate. From this day forward, it's going to be only America first. America first. Hemos hecho historia. El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. En la confrontación electoral venezolana entre uno... Yes, we can. Yes, we did.
Bueno, yo creo en la democracia y por tanto yo creo... No, hombre, no era instructora, no, hombre, no, es que no tienes ni idea. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista. Cuando nosotros decimos que vamos a bajar los impuestos todavía más que ahora, tenemos credibilidad. Más allá de la agenda setting, está la agenda de los oyentes de la cafetera. Buenos días, cafetera. Parece lo que les pasa es que no sale el referéndum como ellos quieren. Entonces la lección sería: no hagas un referéndum si no lo vas a ganar. Que es la única salida al problema territorial. La verdad es que no creamos en la democracia. En lo que empezamos a no creer es en las encuestas. Que conozco votantes de Izquierda Unida que estarían dispuestos a votar. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Ayer escribió un oyente del programa, Juan creo que era, y decía, oye Fernando, me gusta muchísimo el programa, me encanta la agenda cafetera, pero por Dios, quitad ya la voz de Donald Trump. Digo, bueno, va a servir de motivo de reflexión. Digo, te prometo que lo vamos a analizar, pero así uno se despierta por la mañana con un poquito de energía. Pero bueno, sabéis que con esta sintonía distinguimos a la agenda cafetera, que a diferencia de la agenda a setting, pues coloca sobre la mesa los temas que vosotros consideráis que tienen que tener relevancia en el programa y que tienen que tener su propio espacio, y las va amueblando María durante el mismo, María. Una vez está todo amueblado, pasamos... Sí, una bonita expresión, sí, amueblar. Sí, y vamos sacando las cosas de los cajones, las noticias de los cajones. Y entonces la primera noticia que nos encontramos es la de que Argentina sigue a la espera de la legalización del aborto. Miles de personas pasarán la noche frente al Congreso a la espera de una decisión sobre la ley que despenalizaría el aborto dentro de las primeras 14 semanas de embarazo. Se estima que el resultado final se conozca en la mañana de este 14 de junio, hora argentina. Hasta entonces, miles de manifestantes pasarán la noche, como digo, en la plaza del Congreso a la espera de la decisión final. El proyecto, que de ser aprobado por los diputados pasará al Senado, garantiza la legalización del aborto una vez transcurridas las 14 semanas de gestación. Hasta ahora, en Argentina, el aborto está permitido, de hecho, únicamente en caso de violación o de riesgo para la vida de la mujer. Así que van a ser horas muy decisivas y, muchísimo, como decimos, de hecho, hay una movilización inmensa en las calles de Argentina. Verdes. Pero las calles llenas de personas que gritan por el aborto legal y sobre todo por la libertad de las mujeres para tomar esa decisión. Pero no podéis imaginar, las imágenes, las fotografías son verdaderamente abrumadoras, hay muchísimo seguimiento. Además, llevan ya muchas semanas sacando los pañuelos verdes para reivindicar esa despenalización del aborto, porque, como decimos, únicamente está ahora en caso de violación o de riesgo para la vida de la mujer. Así que os podéis imaginar cómo van a pasar la noche todas ellas. Hay que recordar que allí es madrugada, o sea, es en torno a las 4 de la mañana. O sea que, bueno, quedan unas horas decisivas y sigue el debate en el Congreso, así que seguiremos muy pendientes. Luego nos vamos a un tema radicalmente distinto. En este caso recuperamos una noticia que tiene que ver con los profesores de la Seu d'Urgell, que fueron acusados de incitación al odio. Y es que la Audiencia de Lleida archiva la causa contra estos profesores. La Audiencia Provincial de Lleida ha archivado el caso de los profesores de la Seu d'Urgell en Lleida, acusados de un delito de incitación al odio contra un alumno hijo de Guardia Civil. Después de culpar en marzo a 6 de los 8 docentes investigados, los magistrados han optado por dar carpetazo a la causa al no ver indicios de delito. El juez recibió en los días posteriores al 1 de octubre distintas denuncias por parte de algunos padres de alumnos que aseguraban que los profesores habían incitado a los demás alumnos a intimidar y a humillar a un estudiante hijo de un agente de la Guardia Civil. Los jueces recogen además que, de acuerdo con los informes llevados a cabo por los inspectores del Departamento de Enseñanza, el clima en el aula, dicen, es correcto y sin incidentes destacables. Además, explican en esta información que el escrito establece que no se ha podido demostrar que las manifestaciones denunciadas tuvieran lugar y, aún así, si se hubiera dado el caso, añaden que podrían ser consideradas inadecuadas, inapropiadas, fuera de lugar o imprudentemente vertidas, teniendo en cuenta que se trata de un colegio y de menores de edad, pero
no constitutivas de delito. Así que se archiva esta causa que dio mucho que hablar y que, como sabéis, desde el Partido de Ciudadanos se apostó mucho por este tema. Luego, sobre educación, también nos tenemos que ir hasta Cantabria, porque nos enviabais la información de que más de 2.500 maestros de infantil y primaria están llamados hoy a la huelga. Lo cuenta el diario Montañés y dice que un total de 2.589 maestros de infantil y primaria, el 85% del total, tienen derecho a participar en la huelga convocada durante el día de hoy en todos los colegios públicos de Cantabria para reivindicar la dignidad y el orgullo, dicen, de la profesión docente, que consideran han sido pisoteadas por la Consejería de Educación al plantear primero y aprobar después, aunque haya sido de forma parcial, la eliminación de la jornada lectiva reducida de septiembre y de junio. Y Galgo Callejero nos quería llevar a un tema que seguimos arrastrando, el impuesto al sol. Y nos enviaba la información de que el gobierno de Pedro Sánchez da otro golpe al impuesto al sol. Todos los grupos, excepto el Partido Popular, apoyan levantar el veto. Todos los grupos parlamentarios, a excepción del Partido Popular, se han manifestado a favor de levantar el veto del gobierno de Mariano Rajoy a dos iniciativas legislativas de la oposición. Una proposición de ley de Ciudadanos sobre el fomento del autoconsumo eléctrico y otra de Unidos Podemos en Comú en Marea para la transferencia a Galicia de la titularidad y competencias de la autopista AP9. Ha sido la reunión de la Junta de Portavoces del Congreso donde la mayoría de los grupos, como decimos, se ha mostrado en contra del veto impuesto en su día por el Ejecutivo del Partido Popular a esas dos iniciativas. La decisión final la deberá tomar la mesa del Congreso en una próxima reunión. Y terminamos esta agenda sacando del cajón la última hora y nos vamos hasta un tuit de Sara Alonso Esparza, que, como sabéis, es una de las periodistas que está en El Acuario, es una periodista de Radio Nacional de España, que escribía hace poco un tuit y ponía: vamos a dar un poco de rodeo para buscar el abrigo de la costa de Cerdeña. La noche ha sido espantosa. Superado el Cabo de Bonifacio, entre Córcega y Cerdeña, línea recta hacia Valencia. Así las cosas, llegaríamos el sábado por la noche. Bueno, pues déjame que añada otra noticia, porque hemos conocido hoy, a primera hora de la mañana, que ayer fue detenido Óscar Reina Gómez. Óscar Reina es el secretario general del SAT. ¿Sabéis por qué fue detenido? Porque por un tuit que puso, de nuevo, dicen que ha injuriado a la corona. Y nada más salir de la detención, publicó un vídeo en el que decía esto. Aquí estamos, que acabo de ser puesto en libertad tras ser detenido por la fuerza cuando salía de mi pueblo e iba a Cádiz a la huelga general que había en Navantia, y me ponen ahora en libertad. Esto es una persecución, me quieren invalidar un presunto delito contra la corona, de odio a la corona. Hoy más que nunca reivindicar república. La corona se tiene que ir ya. Como les he dicho, ¿qué delito va a ser este cuando no haya corona? Eso es lo que tenemos que conseguir. Que no haya reyes ni súbditos. Ni reyes ni súbditos. Os llamo a que mañana rueda de prensa en Sevilla, en Blas Infante, a las 11. Y sobre todo, lo más importante, el próximo 17 de junio, domingo, en Huelva. Hay que inundar Huelva de dignidad, porque esto no pasa por casualidad. Hoy no me detienen por casualidad. El domingo a Huelva. Y para adelante, república. Y decía Óscar Reina, hay que tener, en aquel tuit por el que se le ha detenido, porque fue detenido ayer, hay que tener poca vergüenza, Felipe de Borbón. Es usted un miserable. Su puesto que nadie ha votado viene heredado de una institución que se mantuvo a raíz de un golpe de Estado franquista y terrorista. Yo le daría el premio a la indecencia y a la hipocresía con un viaje al exilio. Ese era el tuit que ha conducido a su detención. Y con ese tuit lo que estaba haciendo era contestar a una información que daba cuenta del premio que había recibido Felipe VI a la defensa de los derechos humanos 2017 de la Fundación Víctimas del Terrorismo. Bueno, estos son los datos, esto es lo que ha ocurrido, pero nos llama la atención cómo se sigue. No sé si esto se aplica por la ley Mordaza, si esto está relacionado con injurias a la corona como delito básico convencional, pero en todo caso nos sigue pareciendo que en este país hay que revisar el concepto que tenemos sobre libertad de expresión. Porque como empecemos a meter uno tras otro a todos los tuiteros que se están expresando de forma, digamos, con una cierta dureza en las redes sociales, no queda en España un tuitero en su casa. Llenamos las cárceles. Además, lo más curioso de todo esto es que se consigue el efecto contrario. En lugar de enaltecer la corona, lo que se está haciendo es generar más resistencias a la monarquía.
porque sí, estás condenando por injurias a la corona a ciertas personas simplemente por escribir tweets o por escribir mensajes en redes sociales, y lo que estás consiguiendo no es que haya más respeto hacia la monarquía, estás consiguiendo todo lo contrario. Además del efecto Streisand, porque hay que recordar que este tuit, cuando fue lanzado a las redes sociales, apenas logró alcance. Ahora lleva 4.000 tiene 4.000 seguidores y lleva como 1.000 retuiteos. Es decir, y estamos hablando de ello en un programa de radio, más todos los que seguirán, que no sé cuántos serán, pero desde luego alguno más se hará eco de esta información, porque nosotros la hemos conocido también, porque Teresa Rodríguez de Podemos ella misma lo ha retuiteado. Es decir, toda la polémica está alcanzando una dimensión, que tiene que ver con esto. Además, una mala interpretación de qué es la libertad de expresión, y sobre todo en este mundo que estamos viviendo. Pero esto es La Cafetera, y a partir de esta hora sabéis que lo que hacemos es cerrar la página de la actualidad y abrir la página de la sobremesa cafetera. A mí me gusta mucho cuando suena esto. Pues ahora hay debate. Dice, tenéis que quitar la cobertura de las palabras de Donald Trump y poner a Kim Jong-un. También se ha pronunciado. La verdad es que ese viaje apenas lo hemos tratado y ha pasado sin pena ni gloria. Es un acontecimiento histórico. Y raro también, ¿verdad? Sí, sobre todo porque de pronto hay como un cambio en los equilibrios que nos ha pasado desapercibido, pero de pronto las tensiones con Irán, el Rusia, despertar de Corea, esa filia con Rusia, esa aproximación a Rusia. Todo es como muy dos personajes tan antagónicos. ¿Y cuál será el perfil psicológico de Kim Jong-un? De Kim Jong. ¿Qué verá en Donald Trump que no haya visto en otros presidentes norteamericanos y en esa aproximación? ¿Querrá ser como él? De hecho, decían, es irónico ver las imágenes como hasta los coches, las escoltas, todo lo están copiando en versión un poquito más... pero lo están copiando todo. Bueno, es igual, no me voy a meter en jardines porque lo tengo que ver bien y sentarme a pensarlo, porque últimamente hablamos todas las cosas por la precipitación. Igual también el otro día lo pensaba porque, lo hablaba con un amigo y entonces me decía, en realidad él está cumpliendo con lo que decía, tal, y dice, mira, Estados Unidos y Rusia, digamos que han limado asperezas. A lo mejor es que en otros países sí que hemos cogido ese testigo contra los rusos y contra los rusos y los prorrusos. De hecho, lo de que Pedro Baños fuese prorruso ya fue una noticia que saltó. Vamos a echar de menos a los bots rusos. Oye, por favor, yo no digo nada, pero está muy bien lo de los bots rusos y todo eso. Cada uno tiene sus cosas, sus palmadas y sus temas que le obsesionan, sus obsesiones. Pero ¿alguien va a escribir alguna vez algo sobre los que tenéis, los oyentes de este programa que sois periodistas? Que escribís en medios y tal, ¿no vais a escribir sobre los bots de la oposición venezolana? ¿A ti no te pasa, Mary? ¿A ti no te llegan emails y mensajes en Twitter? O sea, es que el bombardeo es que todos los días tengo... Porque y además, de la extrema derecha también hay. Pero son auténticamente bots, porque son cuentas que solamente reproducen el mismo mensaje, pero de pronto me llegan 10 mensajes. Digo, ¿qué será esto? Y lo veo y digo, pues me doy por enterado, bien interesante. Sí. Es verdad, y de pronto otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez. Y digo, vamos a ver, que ya me he dado por enterado, querido. No te obsesiones, no pasa nada. Si yo entiendo que cada uno tiene sus tratamientos, pero uno y otro y otra y otra y los vez, bots y de otra los vez, partidos y otra políticos. Vez. Hay gente que tiene la persistencia metida, pero son bots, claramente. Tiene Bueno, una persistencia o ahí en el personas cerebro, que sí, el cerebro ahí metido dentro. Personas que están ahí en el limbo. En el limbo. No, pero estos son bots porque se ven además, y es que es el mismo mensaje y te llega una y otra vez y las cuentas no contestan a nadie, son cuentas así como perdidas. Y el primer día cometí el error de decirle, oye, perdona esto, pero esto exactamente ¿qué es? ¿Quién es este candidato del que me envías este vídeo de forma tan obsesiva? Digo, por tener un poco de contexto, saber de que nada, y entonces me siguen llegando y entonces ya voy bloqueando porque es que es el mismo mensaje. Si no, yo entiendo que cada uno, insisto, tiene sus historias. Sí, la política y el sexo tienen muchos bots en Twitter. Sí, porque es verdad, nos pasa también con el hashtag alguna vez que entran los sí, bots de sexo, sí, pero árabes, son como muy raros, sí. Porque de pronto es como que ocupan rusos el trending topic y de pronto cuando llega trending topic y entonces... Igual esos son los bots rusos de los que hablan. No lo sé, porque de lo que se hablaba es de que
tú podías ser un bot ruso, todos éramos susceptibles de ser bots rusos. En un momento dado esto lo vimos así que... Bueno, una cosa increíble, una cosa... Oye, ¿tú has cocinado alguna vez en el lavaplatos? ¿Sabías que esto se hace? Sí, me suena, pero me parece una cochinada. ¿Por qué una cochinada? Si el lavaplatos tiene jabón y tiene sus cosas y lo metes dentro de un bote cerrado. Pero no está hecho para cocinar. No está los hecho que son para cocinar, se cocina. Y los sitios que no son para cocinar, pues en ellos no se cocina. O es que vas a cocinar encima de tu mesa de mezclas cuando se caliente y le vas a poner un huevo frito. Bueno, pero es que eso estropearía la mesa de mezclas. Estropearía la mesa de mezclas, aparte que no está en condición, no está habilitada, pero no es cocinar dentro, es cocinar en un bote cerrado. No, lo digo porque el otro día lo comentaba con una amiga. Lo que te refieres. No, lo he visto ya. ¿Lo has visto? Lo de poner un bote, o sea, en las redes sociales. Bote, por ejemplo, digo que es que hay unas cosas, no, pues dicen que es muy ecológico porque ahorras energía. Yo, la verdad, solamente lo he hecho una vez como una cuestión de experimentación. Pero claro, es verdad que el lavaplatos alcanza una temperatura altísima. Y entonces dicen, es cocinar al vapor. Bueno, no es exactamente cocinar al vapor, pero consiste en coger un bote de conservas limpio y meter allí, por ejemplo, unas verduritas, pues un poquito de zanahoria, un poquito de tal, un poquito de brócoli, un poquito de tal, lo cierras y lo metes en el lavaplatos. Y hay recetas de esto, lo podéis ver en YouTube, seguro. Y entonces el calor del vapor hace que se caliente. ¿No es fascinante lo que descubre el ser humano cuando está entretenido? Yo no sé cuando no está entretenido. ¿Qué receta lo vi? No lo sé. Por eso los ordenadores nos enajenan, porque te pones con la tablet y pierdes toda la tarde. Pero cuando te aburres, descubres cosas increíbles a tu alrededor, levantando la mirada. Esto siempre se lo digo al pequeño Fer. Digo, no, Fer, 1 hora menos de iPad. Y me dice, papá, ¿por qué me haces eso? Y digo, porque tienes que descubrir cosas. En el lavaplatos se puede cocinar, ¿sabías esto, por ejemplo? Es una cosa... Eso lo tienes que descubrir ya con 7, 8 años. Sí. Pues es verdad, porque ¿sabes lo que decía Steve Jobs? La creatividad consiste en conectar cosas aparentemente desconectadas. ¿Quién sería el primero que descubre que el lavaplatos puede cocinar? De pronto alguien dijo, esto no está pensado para esto, pero llego yo y cocino. Y entonces aprovecho el programa del lavaplatos para dejarme unas verduritas preparadas para esta noche, unas verduritas preparadas en la nevera guisaditas, que les echo un poquito de aceite y sal y tan estupendamente. No lo sé, no. A ver qué están diciendo por aquí los oyentes. La col, ¿verdad? Es como puños, a ver qué dicen. Eso lo descubrió el mismo que se comió una ostra por primera vez. Claro, porque imagínate encontrar una ostra, que es un animal así como una cosa ahí llena de piedra y de tal, y de pronto chuparlo y hacer... Y decir, pues esto... Bueno, lo que pasa es que el ser humano es capaz de comerse cualquier cosa. ¿Tú chupas Esto es todo un debate lo que voy a decir, ¿eh? ¿Chupáis la cabeza de la gamba? Es todo un debate. Claro, yo no mucho. Da para encuesta. Es que yo no. Es que me da cosa. Pero luego me dicen, qué tonta eres, porque es que lo mejor está ahí. Claro que igual lo dicen porque... Yo qué sé. Por no desperdiciar la gamba. Pero sí me da cosita. No, tiene mucho sabor. Lo que pasa es que salen cosas negras de pronto, salen como filamentos. A mí las cosas que no tienen una textura definida y que no sé muy bien si corresponde tal, siempre me da un poquito de cosa. No sabes a qué corresponde ese negro, ¿no? Pero mira, por ejemplo, cuando las chuletas de cordero, que son muy habituales por ahí en la zona de Teruel, ya sé que tú estás en Matarraña, que está muy bien, pero también en el Maestrazgo tenemos chuletas de cordero. Bueno, también en Salamanca, la carne es súper rica. Hombre, claro. La carne es rica en todas partes. ¿Por qué en Salamanca? ¿Por qué te ha venido Salamanca ahora a la cabeza? ¿Qué pasaría mi otro por el pueblo está en cerebro Guijuelo, que es el sitio de los jamás. Pero, bueno, luego hablamos. No, solamente la diferencia que hay entre las chuletas de cordero, de hacerlas en tu plancha en casa o tal, hacerlas en la brasa. Hombre, por favor. Por favor, unas chuletitas de cordero así y tal. Bueno, el caso es que desde pequeños en casa... A mi madre le gustaba mucho esa cosita blanca que tienen las chuletitas de cordero, que es en un agujerito, que es, ¿cómo se llama? No es el tendón, Sí, no sé. Sí, siempre ha sido un poco asqueroso, no sé qué es. A ver, seguro que está en internet. Hombre, claro que debe estar en internet. Además, seguro que nos lo saben decir aquí los oyentes. Igual es... No, cartílago no será. No es el cartílago. Dice, ¿qué poag? Bueno, dice... Xavi, el cadmio... ¿Qué cadmio? ¿Cómo que el cadmio?
Estad a lo que estamos, que no sé, el chat va y viene. Bueno, es verdad, el chat tiene que... La médula, pues podría ser la médula, ¿no? El tuétano, se le llama el tuétano, sí, lo dice Comodín y David y Antón. El tuétano. Pues entonces, yo desde pequeño estaba acostumbrado a verlo y tal, y al final, pues oye, cuando te vas haciendo mayor, de pronto se convierte en un elemento preciado de la chuleta y tiene que ser en su justa medida. No puede ser un tuétano gigante, no puede desbordarte en la boca. Tiene que ser dice José María Nicas también, y Carmen. Mira, esto me lo podría decir mi padre. Pues a mí eso nunca me ha llamado la atención, la verdad. ¿No? Luego en el pescado había una cosa que me encantaba, que en realidad, a ver, es un poco asqueroso a lo mejor, pero era... mi madre me decía, ¿vols la galteta? Y entonces eres como la mejilla, ¿no? La tal, que es muy pequeñita, pero es súper jugosa. Y eso me encantaba, pero porque no tenía ninguna textura rara. Era el mismo pescado normal que del cuerpo, pero era de esa parte. Y ya está, no me pongas cara de asco. No, es que... Era muy adorable esa escena. Joder. Que sí, no, la escena sí, la escena familiar pobre sí. Pescado. Puede ser, perdón. Lo que pasa es que, no, pero hay un montón de cosas que tenemos muchísimos prejuicios, porque claro, yo he dicho lo del tuétano y hay mucha gente que no le gusta nada, Dice, me pusieron la vacuna del tuétano, dice Diego de pequeño. A ver, los que hablaban, que en la cabeza hay cadmio, que el cadmio hace cosas, que es peligroso, que no se debe chupar, que se concentra en la cabeza de todos los mariscos. Mira, esto no lo sabía yo. Hombre, yo la verdad que de carne y pescado he reducido bastante. ¿Has reducido el pescado? Sí. ¿No comes pescado? Poco, pero yo que sé, también un poco por... No debería, ¿verdad? O sea, dice Álvaro que María cuando habla es algodón de azúcar. Oh. Mis padres no decían eso. Decían que hablaba mogollón siempre de pequeña, siempre era como, María, qué pesado eres. Mira, dice SCT, como ver quién come caracoles. Comer caracoles también es una cosa así. Pues yo recuerdo a Yemal de Robles, que en comidas familiares y tal era súper típico ir a buscar caracoles y luego comerlos. Yo nunca me atreví, pero me decían, Stam, que te mueres. También es verdad que era gracias al sofrito que hacía mi abuela, que claro, eso era lo que le daba en realidad, yo creo, consistencia, ¿sabes? Entonces en realidad era comer cualquier cosa, pero como tiene un sofrito súper rico, pero sí tenía su elaboración. Pero nunca... ¿Tú has comido caracoles alguna vez? No. Y mira que tuve una invasión de caracoles aquí en la terraza, ¿te lo puedes...? Sí, tenía aquí unas plantitas y de pronto apareció uno, me pareció gracioso, y luego otro, y de pronto había caracoles a punta de pala y se devoraron porque además son glotones que te pasas. Sí. Y devoraron. Y entonces me dio un ataque de conciencia, me dio mucha penita porque no quería matarlos. Y entonces los metí todos en un bote gigante porque había mogollón de caracoles y los llevé al campito y los solté y dije, bueno, por lo menos tienen una oportunidad de sobrevivir, mancho, si hay verde y llueve un poquito, pues... Mi abuelo, de hecho, tenía como una canastilla que era de plástico, todo con agujeros, ¿no? Para guardar caracoles. Y entonces los ponía, recuerdo que bajaba y entonces me los enseñaba y estaban allí. Que además era como, en la casa de mis abuelos había como una parte, bueno, pues a la altura como del garaje, y había como un cuartito, y entonces era el cuartito sobre todo de mi abuelo, entonces allí tenía todo, y todavía sigue habiendo una pizarra pequeña que nadie ha borrado y que pone María en tiza, y entonces se nota que lo escribió una niña. Me parece súper, súper guay. Hazle una foto de eso, no pierdas eso. Dicen por aquí, aquí en Andalucía se comen muchísimo los caracoles a la riojana, qué buenos. Claro, luego hay un montón de cosas que probar, dice Rocío. Está bueno el arreglo de los caracoles. Es verdad que en la vida hay un montón de cosas que probar pero hay cosas que solo por las texturas o por cuestiones personales de la infancia, de todo esto, nos dan como grimilla. A mí los caracoles me dan un poco de grimilla, sí. Es como morder ahí. Me han dado grimilla hasta tocarlos de pequeñas, porque recuerdo a lo mejor de pequeños. La baba de caracol, estupendo para el... Dice, todo se come. Dice, yo he comido hormigas en Malawi y es algo que nutre, dice Mamen Páez. ¿Cómo se nota? Pero que tienes de hambre... que comer muchas para que te nutran, ¿no? Que va, oye, pues Mamen, te voy a decir una cosa. Yo hacía una pasta de hormigas increíble cuando estaba en el monte. Las secábamos al sol, sí, cogíamos un montón de hormigas, claro, tenías que matarlas, es un poco así. Bueno, pero tienes que alimentarte, quiero decir que si no te alimentas de eso te vas a alimentar. Hombre, te puedes alimentar de una planta, pero como empecemos te digo porque... Hay niños que comen hormigas. Hay niños que ahora me ha venido la imagen, no sé si éramos nosotras juegan, o... Sí. Entonces las cogen, hay niños que las cogen y se las comen. Es que los niños, eso es instintivo. Sí. Te echas a la boca, vas pillando cosas por ahí por el suelo para la boca.
De hecho, sí, yo con el pequeño Fer, aquí que tengo piedrecitas así en la terraza, y me dijeron, tienes que tener la terraza cerrada mientras los primeros, cuando empieza a gatear y tal, dice, porque todo lo que pillan así que lo ven con forma de bola, para adentro. Es graciosa. A mí la evolución de los niños me parece brutal. O sea, a lo mejor ves a un bebé y entonces en cuestión a lo mejor de no verle en 2 semanas, ya ha evolucionado, pero alucinante. Es flipante el instinto humano. Mira, dice Nacho Escursel, dice, salir de la zona de confort para comer es una gran experiencia. Pero es arriesgado, ¿eh? Es arriesgado porque, por ejemplo, yo vi a Miguel de la Cuadra Salcedo. Tú sabes que yo llegué a tener una amistad interesante con Miguel de la Cuadra Salcedo. Tuvimos ahí contacto mucho tiempo. Bueno, eran contactos así como por goteo. ¿Sabes quién era Miguel de la Cuadra Salcedo? ¿Te suena? Qué fuerte. Qué fuerte. Bueno, Miguel de la Cuadra Salcedo era considerado el padre de la aventura español. Muchos de nuestros oyentes probablemente le conozcan, primero porque fue un periodista de televisión muy conocido en una época, que hacía programas de aventura básicamente, luego se metió en algún concurso que digamos que le dejó la imagen un poquito mal, porque se metió en algún concurso televisivo y entonces, bueno, fue criticado en la época, todavía no existían los realities y fue lo más parecido, era una cosa como medio grabada, que él iba en un helicóptero, tenía que llegar a objetivos y tal. Y bueno, pero el caso es que Miguel de la Cuadra Salcedo está considerado el padre de la aventura español. Fue el gran aventurero que recorrió pues los últimos lugares. Ahora, como ya van madrileños por el mundo, pues entonces ya conocemos cómo son todos los lugares. Pero entonces había todavía sitios por descubrir, o eso nos creíamos, cuando no existían las líneas low cost, que era muy difícil llegar a los lugares. Y entonces se recorrió la selva y se comía todo tipo de cosas. Participó muchos años en el Camel Trophy. ¿Era el Frank de la jungla en esa época? Sí, estaba entre Frank de la jungla, porque tenía algunas imágenes, fue corresponsal de guerra y era un tipo en una televisión española que veía todo el país porque solo había 2 canales. Y además de alguna crónica en conflictos muy conocidas, también tiene algunas imágenes así como agarrando una pitón gigante entre el barro, en fin, cosas de este tipo. Miguel de la Cuadra Salcedo era un gran aventurero, un tipo vasco, grande, fuerte, era alucinante, se podía comer cualquier cosa y nada le afectaba el estómago, era formidable, un coloso. Y yo recuerdo una vez hablando con él, me dijo, tienes que probar el ojo de cabra. Dice, no sé si era de cabra o de otro tal. Es exquisito. Dice, yo lo tomé con la tribu de no sé qué tal. Entonces decían los que viajaban con él a las selvas que de pronto desaparecía entre la maleza y volvía con 2 pescados gigantes que había cazado y con un escorpión metido en un tal. Ese era Miguel de la Cuadra Salcedo. Lo digo desde el cariño absoluto porque yo le tenía una admiración cuando era pequeñito increíble, porque le veía por televisión y luego la vida nos condujo, le fui conociendo y poquito a poco, bueno, desarrollamos una cierta relación, nos vimos, no mucho, 2 o 3 veces, pero tuvimos así contacto esporádico y nos llamábamos por teléfono de forma esporádica y era un tipo extraordinariamente culto, le gustaba mucho leer y la historia y tal, y luego se metió en aquello de los viajes a Latinoamérica no me acuerdo cómo se llama esto, que se estuvo haciendo hasta hace, no sé si sigue haciendo, de hecho, no sé si eran los viajes del Central Hispano o de no sé qué, que enviaban un montón de chavales jóvenes por ahí a... ¿Tú no estuviste en eso? No. Bueno, es igual. El caso es que... la Ruta Quetzal, eso. La Ruta Quetzal. Y como que lo dirigía él, lo organizaba, lo coordinaba él, y entonces... Pues sí. Y el caso es que Miguel de la Cuadra Salcedo, pues eso, decía que los ojos de tal. Entonces decía que la sensación era un poco así. Claro, imagínate un ojo. Pero es un ojo literal. O sea, es un ojo redondo, así con todas sus cosas líquidas, blancas, marrones y tal, y con unas venas cayendo así. Y entonces, del tamaño de una canica grande. Grande. Y eso en la boca entero y hacer ¡hof! Y morderlo. Y entonces decía, esto es imposible. O sea, yo no sé. Lo más que he comido por ahí por el monte fue un lagarto gigante. En unas cosas de supervivencia que hacíamos hace un montón de años. Bueno, claro, es que en realidad yo creo que es muy psicológico. Bueno, es psicológico. Lagarto sabía pollo, sí. En realidad. Sí, sabía pollo. serpiente, tal. Llevamos 3 días sin comer, que vi aparecer eso y a mí me pareció un pollo con patas. ¿Sin comer nada? Nada. Crispies. Yo me había llevado unos crispies en el bolsillo que iba podrías haber rebozado el lagarto en crispies. Sí, por cierto, qué rico. En la calle Pez hay un sitio que se llama Ponte Pez, que además son oyentes de este programa. Ponte Pez. Y muy majetes. Y hacen el mejor pollo rebozado con crispies de la historia de la humanidad. No he probado una cosa igual. Yo no sé cuántas calorías debe tener eso.
pero porque debe tener bastantes, porque miramos la receta en internet y llevaba 17 productos. Bueno, qué cosa más sabrosa, el pollo rebozado con crispies, que haces como está crujientito por dentro. Dios, qué hambre me está entrando. Mi padre, como es oyente de este programa todos los días, está ahí en la sombra, me acaba de enviar la pizarra y es tan adorable. Pues nada, pone María, hola y adiós. De esa época que en todos los sitios tenías que firmar, que poner tu nombre y las palabras así como más cotidianas, hola y adiós. Mira. Y caritas sonrientes, como eran los emojis de entonces, emojis en una pizarra. Claro. Y pues esto llevará ahí pues a lo mejor 20 años. Sí, puede ser. Pues inmortalizado. Digo que, pues pregúntale, porque ya he despulgado las tomateras. Sí. El otro día con el pequeño Fer cogimos 2 cajitas de pollo asado, precisamente, de estas que tienen plastiquito transparente por arriba, y compré unas semillas de tomate y plantamos semillas. Y han crecido mogollón de plantas. Y puse la foto en Instagram y entonces Martu Garrote me dijo, no, eso tienes que separar, elegir a las fuertes y separar y quitar, porque eso se va a empezar a enraizar todas, se van a empezar a mezclar las raíces unas con otras. Y entonces solo he dejado 6 tomateritas pequeñitas por caja, pero no sé si voy a tener que trasplantarlas. Entonces, a ver, porque claro, en una caja de pollos tampoco caben muchas. Caben estas 6 que de momento están bien separadas, pero esto empezará a crecer en cualquier momento. Y yo creo que para que den tomates hay que meterlas en una maceta una a una. No sé si cabrán 2 tomateras. Esto, no sé si me decía Mamen que le preguntásemos, que ella entendía también de esto. Pues si claro, alguien es que sabe... Yo cuando las he visto ha sido en huerto, o sea, no en macetas, ¿sabes? Entonces, Espera, quédate sí que es contando verdad... algo, que voy a ir a hacer una foto. Sí, Cuéntales o algo a los tráetelas. Y yo cuando las he visto ha sido como en hileras, pues eso, en un huerto, ¿no? Y entonces sí que es verdad que crecen un montón, pero claro, las he visto en un huerto. Entonces, no sé, yo creo que de todas maneras ahora las veréis. Supongo que subirá a hacer una foto, pero las veo todavía muy, muy pequeñitas, como para ser trasplantadas en macetas. De momento, pues eso, son tan pequeñas que, digamos, ocupan pues un vaso de Petit Suisse, por ejemplo. Entonces, ojo, pero ya han crecido un montón. Mira cómo han crecido. ¡Ostras! Pero voy a tuitearlas. Pero espera, sí, las he puesto en vasos de Petit Suisse también. Pero claro, la cosa es ahora están estas 6 plantitas. Yo supongo que en este cuenco no se pueden quedar. Pero cuando esto empiece a dar tomates, van a dar un montón de tomates. Luego no me digas que no te quieres llevar tomates a tu casa, que puedes compartirlos en tu piso y llevarles a tu padre también. Y mira, 6 tomateras. Como ves, he hecho una buena poda. Lo que me han dicho es que había que despulgar, pero despulgar entendí. Yo dije, pero eso es quitar las pulgas, que me han dicho que también hay que tener cuidado con el pulgón. Digo, pero ¿y cómo es que es capaz de llegar el pulgón? Te está escribiendo tu padre, lo está escuchando. ¿Cómo es capaz de llegar el pulgón a unas hojas donde no hay nada? Es alucinante. Tiene puntitos negros, ¿eh? Bueno, pero esto es arena, porque ayer le eché arena por encima. De todas maneras, no descartes que en cuanto empiecen a estar, porque ahora están tiernecitos. De hecho, cuando quité ayer las que sobraban, olía tiernecito. Ahora están. Mira. Si yo fuera pulgón, ahora estaría como loco. Claro, me decía 2 o 3 por cada cuenco de estos. Pues son si 6. Falla alguna, pero... O sea que... Pero me dice por maceta, pero claro, maceta maceta es grande más profunda, es que esto es muy pequeño, yo creo, esta cosa del yo pollo. Creo que es muy pequeño. Dice, mira, las hormigas se ponen las botas con el azúcar del pulgón. Dice, las hormigas son las que transportan el pulgón. Fíjate qué cosas, ¿eh? ¿Cómo es la naturaleza? La naturaleza siempre encuentra su hueco, que decían en Jurassic Park. Siempre sale adelante, siempre buscando ahí. La volví a ver hace poquito, se la enseñé al pequeño Fer y la verdad es que era bastante interesante. Bueno, dicen que la nueva, que la ha hecho Bayona, me dijeron ayer. Y ¿la habéis visto vosotros, los oyentes? Porque sí, he visto que hay muy buenas críticas. Dice, plantar caléndula es muy bueno para proteger. Maceta de 40 de hondo por 50 de ancho. O sea que, en fin. Bueno, atención, que hay una noticia de última hora. Publica Ana Pastor un tuit, anuncia Grande Marlaska el fin de las concertinas de la valla de Melilla, lo acaba de decir en Onda Cero, de manera que, claro, sí parece que este gobierno quiere caracterizarse por un planteamiento más humanitario sobre la inmigración y los refugiados, y sí parece que esta quiere que sea una etiqueta, el fin de las concertinas. Pues mira, era una demanda que venía, me alegro, y es una noticia que a ver si lo podemos confirmar, pero desde luego es una noticia que recibimos con enorme orgullo de
país. Dice, una caña para sujetar la planta, maceta 40 de ancho. Sí, Mercedes nos dice que hay que poner un palito para sujetar la planta. Lo puedes plantar en la maceta de al lado y el pulgón va a la caléndula. Así que nada. Bueno. Claro, es que ahora lo veréis, son todavía muy pequeñitas, entonces yo no sé cómo es la transición. Las transiciones siempre son bastante difíciles. Ya, eso es verdad, pero yo creo que... Bueno, son bastante pequeñitas, pero mira, estas ya han echado varias hojas. Y le he regalado, el pequeño Fer se ha llevado una a su casa dentro de un vasito de Petit Suisse. Claro. Le dije, cuídala. Y le ha llamado, ahora es que solo me sale caléndula, pero no era caléndula, era... No sé, pero le ha puesto un nombre precioso. Y entonces la cuida muchísimo. Y la verdad, está mucho mejor que estas. Y estas están ya empezando a echar hojitas. Están muy bonitas. Las planticas han quedado muy bonitas. Aquí, las planticas del tomate. Ayer vinieron mis amigos. Se ponen muy grandes las tomateras, Fer. Hay que trasplantarlas a macetones grandes. Te tendrás que quedar solo con 2 o 3. Pues voy a esperar a ver cuál es la selección natural. A ver cuál es... Hacemos este acto, cuál es la selección natural y elegimos un par de ellas e indultamos a otra pequeñita. Pues no sé, yo qué sé, qué cosas tan complejas. Es que, bueno, está claro. Lo que pasa es que esto no es una maceta. Es arriesgar también, porque puedes pensar que la fuerte es una y luego no es así. Porque, por ejemplo, yo diría que la que es más alta, que ha crecido más, podría ser la más fuerte, pero igual no tiene por qué. No tiene por qué, puede estar creciendo más tarde y ser muy robusta. Nunca sabes cuánto. Hay que esperar un poquito, pero no mucho, porque si no las raíces van a empezar a mezclarse unas con otras de la misma manera que estaban haciendo antes. Me dice mi padre, podéis dejar las 6 y arrancáis las 3 más débiles dentro de unas semanas. Dentro de unas semanas, vale. ¿Y en esta maceta van a poder prosperar esas 3? De momento sí, claro, luego habrá que cambiarla. Lo que pasa es que son muy pequeñitas, claro. Bueno, he desperdiciado semillas a punta de pala. Realmente es increíble que de una semilla que está seca. Claro, porque no te esperabas. De hecho, es que aquí ¿cuántas había? ¿Que había 12 por cada una? ¿12? ¿Qué dices? Pues, y 40 por cada macetita. Pero sí he tenido que cortar con tijeras porque ya no podía ir tirando una por una. He cortado así a lo bestia. Algo que pasa es que ha quedado muy bien, muy limpita la arena y todo, que le he puesto regadito. Mira, qué chula ha quedado la foto. A ver qué tal ha quedado la foto. Bueno, no sé, se me pone cara así un poco de... Que no. ¿La has tu idea así? Que está muy bien. Bueno, en fin. Dice, es poco profunda, dice Cuñat. Sí, eso me temo yo. Dice, agua con nicotina contra el pulgón, varias colillas a remojo, luego se riega con un difusor. No me digas eso. No lo sé. Pero luego eso te lo comes también. Las planticas de tomaticos han quedado muy bonitas. Vecinico, dice Rubén. ¿Sí? Los tomaticos de la cafetera. Ya verás, oye, esto va a ser... Sí. Ayer vinieron unos amigos, se lo enseñé, vinieron mis amigos antiguos compas de la SER. Franpo, Pablo, Iñaki de la Torre. Esta foto me recuerda a las cosas que cultivaba yo de joven. Les ponía música de Bob Marley, claro. Dice Zarracuca. Sí, pero yo nunca he plantado plantas de marihuana y debe ser bastante divertido ver el crecimiento y tal, y no sé qué. Lo que pasa es que tus amigos te la arrasan. Pero menos mal que no lo hice, porque una vez que vino aquí Zapatero, vinieron con perros. Fue cuando era presidente y vinieron policías con perros. Y nada más entrar el policía me miró y me dijo... ¿Tienes algo que no deba ser descubierto? Y entonces le dije, no, aquí no. Y digo, no, es una... Y entonces pasaron con perros y tal, lo subieron por el tejado, todo el mogollón. Y digo, pues no. Digo, si yo voy a tener aquí una plantación de marihuana, voy enchironado. Por eso nunca he querido plantar. Digo, siempre es mejor, entre que no fumo, que también eso ayuda. y eso, digo, pero me habría hecho gracia, hombre. Bueno, fumar así un petilla... Pero en realidad nosotros no podríamos fumar porque nos sientan mal. Claro, eso es lo malo. Pero bueno, pues ayer estuvieron aquí un montón de amigos. Pero no se trajo Iñaki de la Torre de guitarra. Y entonces he pensado, digo, ¿tú tienes alguna? ¿No tenéis alguna guitarra por casa, algún oyente que me quiera regalar, abandonada? De esas que vais a tirar, que os está ocupando una guitarra. ¿Cuánto vale una guitarra? Es que seguro quiero tener aquí una para cuando viene gente. Hay. En Wallapop. Sí. La pruebas en el momento. ¿Y cómo la pruebas? Pues si yo no sé tocar la guitarra, si es para tener una para cuando viene alguien que sabe, enchufarle la guitarreo, lo ponemos aquí seguro que en Radio Cable. Mano, seguro. Sí, también. Pero bueno, igual hay alguien que tenga una y dice, estoy trasto a ver cuándo lo tiro, pues ya sabe que alguien lo va a recibir con mucha alegría y que la cafetera va a tener aquí una guitarra, su guitarra. Pero es que vino Iñaki de la Torre y digo, siempre que viene le hago cantar y ayer va y no se trae guitarra. Anda, claro. Iñaki, que ya te vale. Pero es verdad que Si lo sé, no te abro la puerta.
en muchas casas hay guitarra y a lo mejor las personas que están allí prácticamente no la tocan, pero es sobre todo para mi madre, las por ejemplo, visitas. había una, lo que pasa es que ahora no sé si la ha llevado mi hermana y está aprendiendo, pero dice, una guitarra de mierdi puedes comprar en el chino, en torno a 100. Joder, en torno a 100 pavos ya está bien una guitarra, ¿eh? Ya tiene que ser una buena guitarra, pero bueno, a lo mejor para un... Pues dice, sabes tocar el piano ya, pero la guitarra no sé tocarla. ¿Acústica o eléctrica? Una española convencional, así, amarilla de aprendiz. Tampoco una cosita así, ¿no? No sé, bueno, si no, la compraré, que no tenéis que lo digo un poco de broma. Pero igual hay alguien que está viendo el programa y dice, yo tengo un barco aquí aparcado, te lo regalo. Pues nada, no pasa nada, tú envíalo con un remolque y todo al eso. apartado de correos de Radio Cable en internet. Sí, una guitarra. No hay cosa que más me guste. Claro, ahora cuando dudaba entre... Nos estamos extendiendo un poco, ¿no? Me parece. ¿Qué hora es? Igual, no sé. ¿Qué hora es? Me decía mi padre que la canela molida para abono va muy bien también y contra las enfermedades. Canela molida. Canela molida. Y sirve para abono pero tendré y que también comprar, contra las enfermedades. Pero canela tal y como la venden así en el súper. Molida, sí. Así en botecitos de esos de especias. Luego mi padre lo que está haciendo es como compost con los restos orgánicos, ¿no? Y entonces cuando voy allí a comer me dice, no me tires la cáscara del plátano, no me tires la cáscara de la mandarina, por ejemplo. Y entonces todo lo tienen allí en un batiburri y entonces, claro, las lombrices pues van haciendo el abono, el compost o abono, como se llame, y es muy buena idea. Sí, que cuando yo esté fuera ahora tendrás que regarlas, ¿eh? Cuídalas. Ay, no, qué responsabilidad. No, cuídalas. No, muy poquito. Hay que regarlas cada 3 días. O sea, el miércoles las riegas. Bueno, si no están cuando llegas... No, perdóname. O sea, no. O sea, te la estás jugando. Esto es como un adolescente dejándole su planta de marihuana a sus padres. Jo, en pero vacaciones. Que yo no quiero esta responsabilidad. No. Hay que echarle un poquito de agüita y no le pasa una nada. vez mis padres se fueron de viaje y Esto me dejaron las plantas y se quemaron. Será una broma. ¿Vas a matar a las plantas? Que mi padre se pilló claro. Hombre, dijo, no. Jo, es que yo las llevo cuidando todo el año y las has dejado que se sequen. Será una broma. Pero si tenían riego por gota y me dijo, ya, pero en agosto hace mucho calor y tienes que regarlo. Pero si tú me dejas las instrucciones, yo lo hago todo. ¿Pero qué instrucciones? Solo hay que echar un chorrito. Ahora te enseño a echarle un chorrito de agua a las tomateritas para que vayan cogiendo... forma, para que vayan cogiendo... No, mires así, Mary, que solo es una plantita, tienes que cuidar. Esto es como en el instituto americano, que les daban un huevo y les decían, esta es vuestra responsabilidad como futuros padres algún día en el mundo, en la vida, tenéis que estar una semana entera con el huevo sin que se rompa. Sí, como la lenteja o el garbanzo que nos daban de pequeños para que lo cuidásemos. Pues esta va a ser tu responsabilidad, Mary, tu responsabilidad cafetera de esta semana. Un poquito de agua, ¿no? Pero pues una plantita. Luego bien, ¿qué querrás tomates? Cuando salgan tomates ya estarás diciendo, oye, que yo las cuidé, que yo les eché agua. Parte de ese tomate, ese agua, se lo eché yo, ¿no? Sí. Bueno. En fin, dice SCT que es como tú, que se cargó hasta el aloe vera y dice, y mira que es difícil. Que es difícil. Eso lo resiste todo, eso que crece ya... en el desierto. Claro, eso ya es insuperable. Hombre, SCT, ahí te has pasado un poco, pero bueno. Que nos vamos, sí. Que mañana más. Mañana muchísimas gracias a todas por vuestra ayuda y como siempre, pues por vuestra generosidad. Mañana hablamos de la película Amanece, que no es poco. Sí, enviad ya vuestros audios. 627-002-002. 627-002-002. Es el WhatsApp del programa. Allí podéis enviar vuestras notas de audio y con vuestra... Bueno, las impresiones, lo que os venga a la mente con esta película que nos gusta tanto a todos. Así que nada, mañana volvemos. Gracias, cuidaos mucho. Adiós, gracias, Mary, muchas gracias. Adiós. Y a ti, si estás escuchando esto allí donde estés, buenos días, buenas tardes o buenas noches, cafetera. Let me keep it step with every thundering beat. Your mercy's new every day, but I've had enough of my wandering. You raised me out of the grave, for more than the scope of my old dreams. Oh, oh.
La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Till you run to carry me. You call me yours. You call me free.